Los motores más comunes que se utilizan en vehículo eléctrico son los siguientes cuatro. En primer lugar, el motor de inducción AC. En segundo lugar, el motor síncrono de imanes permanentes, ¿cierto? AC. Luego, el motor síncrono de reluctancia conmutada AC. Y finalmente, el motor de imanes permanentes sin escobilla DC. Aquí podemos ver una tabla donde se grafican las diferentes características que tienen estos cuatro motores, ¿cierto? Y diferentes tecnologías. Por ejemplo, aquí tenemos motor de inducción, síncrono de imanes permanentes, allá hay imanes permanentes sin escobilla, ¿cierto? Tenemos que entender que alguna ventaja que tenga el motor, alguna desventaja va a tener, ¿ya? Por ejemplo, veamos la ventaja del motor de imanes permanentes sin escobilla. Tiene una alta eficiencia, sin embargo, el coste es bastante alto también, ¿ya? Por lo tanto, uno transa un alto costo por una alta eficiencia. Ahí tienes que ver qué es lo más relevante para tu vehículo eléctrico. Si necesitamos maximizar eficiencia o necesitamos minimizar costo. A lo mejor vamos a llegar a un equilibrio entre ambas variables. Por ejemplo, acá tenemos una ventaja del motor síncrono de imanes permanentes en su respecto a un control de velocidad, ¿ya? Sin embargo, también tenemos un alto costo, ¿ya? Es decir, hay aplicaciones donde es muy relevante controlar la velocidad del motor, como hay otras que necesitamos que el motor simplemente funcione o no funcione, una función muy binaria. Por ejemplo, acá tenemos en el motor de inducción una ventaja que es el bajo costo, ¿ya? Este, por ejemplo, es un tipo de motor de inducción y este es un tipo de motor de los que más abundan, ¿cierto?, en el mercado, ¿ya? Y este tipo de motor, como son bien masivos, son motores que cuentan con una producción en masas que hacen que el costo obviamente se vea por economías de escala disminuido, ¿ya? Sin embargo, como desventaja tenemos una baja densidad de potencia, podemos trabajar hasta una cantidad de HP muy limitado, ¿ya? Por eso tenemos que ver en la elección del motor que se aplica mejor para el vehículo eléctrico, cuál es el que más conviene. Aquí podemos ver un gráfico que representa una característica muy relevante de los motores, que es la eficiencia, ¿ya? Aquí vamos a analizar, ¿cierto?, dos motores síncronos de imanes permanentes, pero que tienen diferentes características respecto a sus revoluciones por minuto. Esta curva celeste es un motor de 2400 RPM y en la curva roja es un motor de 1800 RPM. Aquí podemos ver en el eje, ¿cierto?, X de RPM y en el eje Y la eficiencia del motor. Si se fijan, ambos motores tienen la mínima eficiencia en el punto partida, ¿ya? O tiende a ser el punto partida de a baja RPM, tiene baja eficiencia. Sin embargo, comparativamente un motor a combustión sigue siendo una eficiencia magnífica. Es decir, por ejemplo, el motor de 2400 RPM tiene el orden de 85% de eficiencia. Es muy atractivo. Y el de motor de 1800 RPM, el orden de 65% de eficiencia. Sigue siendo bastante bueno y es más del doble que el motor a combustión. Recordemos que el motor a combustión tiene una eficiencia máxima del orden de 20-25%, ¿ya? Por lo tanto, ya hay una gran ganancia relativa. Ahora, comparativamente entre ambos motores, podemos ver que parten con una eficiencia y a medida que aumenta sus revoluciones por minuto, ¿cierto?, llegan a su línea máxima de eficiencia. El motor eléctrico, contrario al motor a combustión, recordemos que el motor a combustión tiene una curva donde la eficiencia máxima se alcanza en un punto, ¿ya? Es un punto, un par ordenado bien particular entre torque y revoluciones por minuto y otras condiciones anexas que hacen que el motor a combustión alcance su máxima eficiencia, mientras que el motor eléctrico alcanza una línea de alta eficiencia. Si ustedes se fijan entre esta zona y esta zona, prácticamente la eficiencia es la misma. Es decir, tenemos un continuo donde podemos obtener una gran eficiencia del motor, ¿ya? Esa ya es una gran característica diferenciadora entre el motor a combustión y el motor eléctrico. Aquí podemos ver dos gráficos característicos de una tecnología que es el motor, ¿cierto?, síncrono de imanes permanente. Este motor, al igual que muchos otros motores eléctricos, tienen, si se fijan en este gráfico de torque RPM, tienen su torque máximo desde el inicio, es decir, desde el pic de partida tienen su disponibilidad de torque máximo. En este caso, por ejemplo, tiene un pic del orden de 310 Nm, ¿cierto?, y un continuo de 210 Nm más o menos, ¿ya? A diferentes tensiones se comportan diferentes, sin embargo, ¿cierto?, estas son líneas de diferentes tensiones. Tomemos cualquier línea, por ejemplo esta. Aquí nos podemos dar cuenta
que al aumentar la RPM, imaginemos una RPM de 10.000 revoluciones por minuto, que es bastante, o sea, lo típico de un motor eléctrico es del orden de 3.000, 2.500 RPM, nos damos cuenta, ¿cierto?, que el torque disponible va disminuyendo, ¿ya? Esta es una de las características de este tipo de motor. Y en este segundo gráfico podemos ver, ¿cierto?, en el eje Y potencia en kilowatt y en el eje X las revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que sucede con este gráfico? Tenemos el pic de potencia de nuestro motor eléctrico. Imaginemos, tomemos una línea de 200 volts continuo. Tenemos nuestro pic de potencia entre 2000 y 4000 RPM. Luego de esas revoluciones por minuto, la potencia empieza a disminuir con una pendiente lineal. Ahora bien, si nosotros, al igual que en el gráfico de torque, aumentamos nuestra tensión, ¿cierto?, en esta configuración eléctrica, podemos aumentar también las potencias máximas a alcanzar. Recordemos que aquí hay fenómenos electromagnéticos que hay detrás, donde si aumentamos la tensión del sistema, bajamos las corrientes y todo el sistema también tiende a ser mucho más eficiente. Es por ello que ocurren este tipo de fenómenos de cómo impacta el aumento de voltaje con el aumento de potencias máximas que eventualmente se pueden alcanzar por el sistema. Aquí podemos ver dos comparaciones de un motor a combustión aplicado a un Nissan de una cilindrada 1.6 versus un vehículo eléctrico de semejantes características que un Nissan Leaf, ¿ya?, en esta curva roja. Como primer gráfico, este es un gráfico de par motor, es decir, en el eje Y tenemos el torque del motor, ¿ya?, del vehículo, y en el eje, ¿cierto?, X tenemos las revoluciones por minuto. Como podemos ver en este vehículo, el Nissan Leaf, un vehículo 100% eléctrico, podemos disponer inmediatamente desde 0 RPM del máximo torque que nos entrega el vehículo. Sin embargo, ¿cierto?, en este caso desde el orden de 3000 RPM, este torque se ve, ¿cierto?, decreciente en este gráfico, ¿ya? Ahora bien, comparativamente a un Nissan de una cilindrada de 1.6, partimos con un torque muy bajo, ¿cierto? De hecho, si se fijan, hay un desfase entre 0 a casi 1000 RPM, porque esta es la condición de ralentí del vehículo, ¿ya? Desde cierta RPM, recién ahí podemos disponer de cierta cantidad de torque, del orden de 70 Nm más o menos. Luego empieza a aumentar, aumentamos las revoluciones por minuto y recién, ¿cierto?, más o menos por este punto de 4000, 5000, más o menos aproximadamente, disponemos del torque máximo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Usted al circular por sus vehículos a 4000, 5000 RPM, si se recuerdan el instante de conducción a esa RPM, nos vamos a dar cuenta que es una condición muy adversa, ya que el vehículo, ¿cierto?, el motor va a sonar mucho y va a estar en una condición de bastante baja eficiencia, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un gran derroche energético en el motor a combustión al intentar de conseguir el máximo torque, como primer punto. Sin embargo, en el vehículo eléctrico vamos a disponer prácticamente en toda la curva de una gran eficiencia. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede en el gráfico de potencia? Aquí tenemos la potencia en HP, ¿cierto? Y abajo tenemos revoluciones por minuto. El vehículo Nissan Leaf, que es un vehículo 100% eléctrico, tenemos un aumento de la potencia, ¿cierto?, hasta llegar a cierto punto y se mantiene constante esta potencia. Este aumento lineal básicamente recordemos que al inicio tenemos torque constante y acá aumentamos linealmente las revoluciones por minuto. Entonces este aumento de potencia solo depende a un aumento de las revoluciones por minuto, pero con un torque constante, ¿ya? Por eso es un gráfico que tiende a ser lineal. Por otro lado, tenemos una zona de curva donde prácticamente se estabiliza, ¿ya? Como vamos a tener un punto donde va a bajar el torque y aquí empieza a aumentar las revoluciones por minuto, por lo tanto tiende a ser una constante, ¿ya?, la potencia. Recordemos que potencia es la velocidad angular que tiene relación con las revoluciones por minuto por el torque del sistema, ¿ya?, el múltiplo de ambos. Por otro lado, el vehículo Nissan de cilindrada 1.6 litros alcanza su potencia máxima en un solo punto y, si nos damos cuenta, a una alta revoluciones por minuto, en este caso del orden de 5000 RPM. 5000, como lo dijimos anteriormente, es una revolución por minuto que hace que el motor se vea muy exigido y esté en un punto de baja eficiencia.